Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Arias y el día de hoy voy a hablar sobre la lectura. ¿Podemos o no podemos comer carnes rojas y procesadas? Para iniciar a hablar sobre este tema, podría decir que en vez de mencionar la palabra poder, es más bien una elección personal de deberíamos comer carnes rojas o qué otro tipo de alimento podría reemplazarlo. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dicen que el consumo de carnes rojas y procesadas es un alto riesgo cancerígeno. Esta misma entidad hizo pública su valoración el pasado 26 de octubre del 2015 mediante un comunicado de prensa disponible en castellano, donde remiten dudas, comentarios sobre este tema, donde analizan como lo que quieren proyectar, explicando cómo son las carnes rojas, todo su proceso y pues cuál es la frecuencia del consumo que ellos recomiendan. ¿Qué dice de verdad la OMS sobre las carnes rojas y procesadas? Un grupo de trabajo formado por 22 expertos de 10 países convocados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer evaluó de una manera muy exhaustiva, investigaron bastante sobre las carnes rojas procesadas y realmente qué tipo de enfermedades podrían causar o si realmente era más un mito. Tras esto, se pudo clasificar que el consumo de carne roja era muy probablemente cancerígeno para los humanos, dado que su probabilidad está también, se menciona el cáncer de páncreas, el de próstata, etc. También tenemos una sección donde tienen mensajes alarmistas en la prensa, ya que pese a que la OMS insiste que es un riesgo individual, y desarrolla el cáncer por consumir carnes rojas o procesadas es bajo. Numerosos medios han emitido distintos mensajes sobre esta temática, con titulares un poco tal vez amarillistas en algunos casos, o otros queriendo mostrar más allá como de la verdad, ya que mencionan como todo para la salud es malo, de algo hay que morir, o como estos típicos mensajes que se dicen como de personas que no creen la situación y más un medio que es ayuda a difundir va a hacerle creer a otras personas que ellos tienen la razón. Y acá no es como una pelea de poderes de quién tiene la razón, la OMS o los medios de comunicación, sino es mostrar realmente la verdad de si las carnes realmente hacen daño a nuestro cuerpo o si realmente podemos consumirlas, pero tal vez no en una frecuencia tan cercana. También se menciona dentro del artículo consejos nutricionales en los diarios y se preguntan que si son fiables. Hay mucha información dentro de la que se especializan los periodistas y hay muchas evidencias científicas. En este caso se puede señalar que pese a que las carnes procesadas están en el mismo grupo que el tabaco, no significa que su papel en la promoción del cáncer sea el mismo. El tabaco, como sabemos, es muy malo para la salud y sí está 100% comprobado que es cancerígeno. Dentro de los periodistas tenemos el especializado en salud, Pablo Linde, quien insiste en Twitter por un comunicado que él hizo que la carne procesada incrementa el riesgo del cáncer en un 18%. El tabaco lo hace en un 1500%. Acá se puede ver una diferencia abismal, pero eso no quiere decir que digamos las carnes rojas, por ser un porcentaje menor, no sea como importante resaltar el daño que le pueden hacer al cuerpo. La OMS apunta que mientras se atribuyen unas 34.000 muertes anuales por cáncer a las dietas ricas de carne procesada y unas 50.000 a las dietas ricas en carnes rojas, el tabaco causa cada año cerca de 1 millón de fallecimientos, el alcohol 600.000 y la contaminación del aire más de 200.000. Dentro de esto podemos mencionar que hay muchos tipos de como comparaciones dentro de la misma problemática, pero pues acá el punto focal realmente pues son las carnes, solo que sí es una comparación interesante, ya que muchas veces no somos conscientes del daño que tenemos a nuestro alrededor. Por otro lado, podríamos hablar sobre por qué tenemos este riesgo. Se sabe que existe un riesgo, pero nunca se ha dicho como el causante tan literalmente. Se piensa, se dice, se especula, pero nunca se ha dicho o nunca ha salido en algo más formal que la carne. Nunca se ha hecho más formal el papel de riesgo que juega la carne versus como el cáncer o realmente qué lo causa. Como el hierro, hemo, compuestos nitrosos, hidrocarburos aromáticos, policíclicos, aminas aromáticas etiloclíticas, etc.
En otra sección del artículo se menciona qué son las carnes rojas y qué son carnes procesadas, ya que es importante saber cómo su diferencia. Dentro de la OMS se ha publicado un documento donde se pueden ver algunas preguntas y respuestas, donde se le considera la carne roja toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra. Por otro lado, se tiene que la carne procesada hace referencia a aquella que ha sido transformada a través de algún tipo de cocción o que ha sido transformada, por ejemplo, la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado, otros procesos que se le hacen para mejorar su sabor, textura y métodos de conservación. La mayoría de carnes, según la OMS, como la de carne de cerdo o la de res, también pueden contener otro tipo de carnes dentro de sí. En este caso tenemos aves, menudencias o algunos productos cárnicos, tales como la sangre. Por ejemplo, al hacer una rellena, sabemos que es a la tripa del cerdo, pero también tenemos la sangre, que es la que le da el sabor. También se podrían mencionar entre las carnes procesadas las salchichas, el jamón, la carne en conserva, la carne seca y ya de ahí diferentes preparaciones y salsas a base de la carne. Ya entraríamos a otro punto que sería cuál es la frecuencia de consumo recomendada. Dentro de esta también entra la OMS, quien dice que no da cifras exactas de consumo recomendados, pero sí se dispone de las confederaciones del Fondo Mundial para Investigación del Cáncer. Esta entidad dice que no deberíamos tomar cada semana más de 300 gramos de carne roja. En este caso, muchas personas, incluyéndome, pues como del común, podríamos decir como que es un signo de alarma, porque 300 gramos realmente semanal no es mucha cantidad. Eso es algo que nos debería poner a pensar como realmente qué estamos comiendo y qué frecuencia deberíamos realmente consumir. La ingesta en España, por otro lado, según una encuesta nacional de la ingesta dietética, o el ENIDE, asciende a 428 gramos semanales. Esta es mucho más alta, como podemos ver, por lo que se conviene disminuir unos 130 gramos semanales a nuestro consumo en el territorio nacional. Otro ejemplo podría ser un filete o un solomillo de ternera que pesan más o menos unos 95 gramos, mientras que un entrecot de ternera alcanza los 200 gramos. Ese es otro punto a favor y un poco en contra, depende del tipo de carne y el corte, puede ser un gramaje más alto o más bajo. Por último, es preciso indicar que la postura de la OMS coincide con las recomendaciones que sostienen diversas entidades sanitarias. Ellos coinciden con el consumo de 300 gramos a nivel semanal por distintos estudios que han hecho y encuestas y todo este tipo de investigaciones en las que ellos se basan. También menciona la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Acaba de publicar una nota de prensa en relación a este tema, donde explican el informe de la OMS no supone un cambio en las actuales recomendaciones nutricionales de nuestra sociedad y otras sociedades nacionales e internacionales. Por otro lado, otra agencia, que es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimenticia y Nutrición, también ha emitido un comunicado a raíz de este mismo informe, en el cual mencionan, abro comillas, mantener las actuales recomendaciones de salud pública sobre el consumo de carne. El consumo debe ser moderado, no más de 2 veces por semana, ya que el consumo continuado y excesivo se asocia a problemas de salud. Con esto podríamos dar fin del artículo y ahorita voy a mencionar un poco de mi opinión personal acerca del artículo y tal vez qué mensaje me podría llevar como persona del común y también como futura gastrónoma, que es una problemática bastante como cambiante, ya que muchas personas, digamos, están acostumbradas desde pequeños por crianza o incluso que tengan familiares con negocios de carne o que simplemente pues es como la carne que tienen a su alcance, pues va a ser un poco difícil que les digan que cambien este tipo de proteína por otra, porque ya como mencioné es costumbre, es como lo típico consumir una carne roja, digamos tal vez en un asado, en una reunión, es como algo muy común. Ya como gastrónoma podría
opinar que cuando uno empieza a aprender, incluso ahorita como estudiante o más adelante para entrar en el medio, nos damos cuenta de muchas cosas que hay detrás, digamos, empezando por las BPMs de las carnes, realmente todos los procesos que tienen al hablar, digamos, no sé, una salchicha o algo ya más procesado, sabemos cómo, pues en mi caso, yo tengo familiares que trabajan con carne, ellos son carniceros y pues nos cuentan a mí, a mi familia un poco más sobre todo el proceso que hay detrás de cómo es en un matadero, como tantas cosas que suceden. Entonces en mi caso pues sí consumo carnes rojas, pero ya con menos frecuencia. Productos procesados, realmente pues en mi casa pues no estoy acostumbrada, pues también por esto mismo, por esa información como que hemos aprendido, como que optamos por elegir otro tipo de alimentos, más hacia el pollo, el pescado. Entonces digamos que viendo como los estudios que hay, todo este tipo de cosas referentes, es también como de pronto para muchas personas un baldado de agua fría porque no están acostumbradas como a escuchar este tipo de cosas, que los alimentos que consumen todos los días realmente los están enfermando y normalmente no somos como conscientes, sino simplemente vamos a una tienda, compramos, nos dan el producto y ya. Sería todo para concluir. Muchas gracias.